Pero haga más grande la pantalla. Sí, sí, ya ahí ya estoy grabando. Ahí lo recortamos. ¿No? Presentación. Ya, Presentación. empiece otra vez, Jorge. Muy bien. Hola, muy buenas noches con todos mis compañeros, querido maestro. Mi nombre es Jorge Luis Pérez Carrillo, tengo 26 años, actualmente soy soltero, soy profesor de inglés eh, y me interesa mucho la carrera de Derecho, es cosa que quería estudiar antes, pero lamentablemente estudio otra carrera que es licenciatura en Comunicación en Inglés. Y ahorita, como dicen el dicho, que nunca es tarde, y ahorita estoy estudiando la carrera de Derecho. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, queridos compañeros. Carla. Bueno, creo que deberíamos empezar con lo que es la exposición o una presentación. Si es presentación, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mónica Ortiz. Estoy en el curso de nivelación de Derecho. Actualmente me desempeño como enfermera en el Hospital de los Ceibos. Es mi primera carrera, la que estoy ejerciendo. Y me interesa lo que es la carrera de Derecho porque, como anteriormente hablaba, me gustaría es tratar de que haya una unión entre la carrera de salud y la carrera de derecho. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que son vulnerados en el ámbito de la salud y que muchos no se dan cuenta. Piensan que solo el usuario tiene el derecho, pero no el profesional, y no los hacen valer. Yo creo que vamos a hablar ahora sobre el tema de las normas APA, que es el que ha sido asignado, y el compañero Jorge va a iniciar con la primera exposición. Muy bien. ¿Puedo poner en la pantalla el tema? Primera diapositiva. Sí. ¿Puedo poner en la pantalla? Carlos, Carlos, la primera diapositiva. Sí está. Siguiente. Bueno, el tema ahí, ¿qué es la importancia y normas del APA y los criterios referenciales bibliográficos de la redacción de trabajos científicos? Siguiente. Siguiente, compañero. Ya está saliendo qué son las normas APAS. Jorge, ¿qué nos podría decir sobre las normas APA? ¿Qué son las normas APA? Bueno, principalmente las normas APAS tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios recordaron establecer un conjunto de estándares, que es una regla que ayudan a la hora de codificar varios componentes de una escritura científica, en fin de facilitar la comprensión de la lectura. Ya. En este caso, por ejemplo, la última versión de las normas APA corresponden a la sexta edición. Este manual cuenta con más de 300 páginas, que fue una publicación a nivel internacional, que uno de los estándares fue aceptado por varios sitios web. En ese caso fue poner al alcance de las personas hispanas, a hispanohablantes, de las normas APA actualizadas de manera organizada, como por ejemplo pueden ser compras y investigación científica acerca del tema, el APA. Ese es todo el tema que tengo que decir, compañeros. Bueno, continuando con el tema, a mí me toca lo que es la importancia de las normas APA. Pero bueno, retomando del tema en general, las normas APA, como decía el compañero, fueron instauradas en el año de 1929 con todo ese equipo de científicos que indicaban, y allí se presenta un primer esbozo de las normas APA, el cual se mantiene hasta la fecha actual, porque el 2019 salió actualizada la sexta edición.
y según lo que se tiene como conocimiento, es que no se piensan actualizar más y posiblemente esta sea una de las últimas actualizaciones de las normas APA. ¿En qué se basan las normas APA? Está centrado en una escritura con claridad y precisión, centra la importancia en el formato para la presentación de trabajos, en la organización de los encabezados, en una seriación, en las tablas y figuras, la citación, que es la parte más importante y más extensa de este tema, toma varios tipos, ¿no?, de citados en este ítem. También la lista de referencias es básico para poder tomar la bibliografía. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las normas APA nos guían, nos ayudan, son un conjunto de reglas, de normas para poder darle un formato específico a nuestros documentos de investigación, sobre todo porque nos ayuda a que estos documentos que nosotros estamos investigando, estamos elaborando, puedan tener una base, un sustento en el cual no se pueda considerar como un plagio cuando tomamos una cita referencial de algún otro documento electrónico. Por ejemplo, si yo deseo citar un texto de un libro, de una revista que esté indexada en el Internet, porque me pareció que es apropiado de acuerdo al tema que yo estoy investigando, lo tomo de esta página, lo adjunto en mi documento, lo cito, lo transcribo, pero siempre debo ponerle lo que es la referencia. ¿Para qué? Para que no me lo identifique como un plagio. La importancia de estas normas APA es porque está siendo utilizado en la mayoría de las universidades, lo utilizan para poder realizar la revisión de las tesis, de las monografías, de todos los trabajos investigativos para evitar que exista el plagio o la copia de los estudiantes de trabajos ya realizados por otros autores. Ese es mi tema. Muchísimas gracias. Buenas noches, tutora. Mi tema es la importancia de las normas APA. Mi nombre es Carla Moreira. Las normas APA y los ejemplos de algunas de ellas, de las normas de APA. Ese es mi tema. Como primera importancia tenemos que estas deben ser un reconocimiento de los autores, de donde estamos tomando los textos y así evitar un plagio. Esta sirve para acceder con mayor facilidad a las investigaciones de los otros profesionales y dar a conocer nuestro tema. Otra importancia es que estas deben ser un soporte para la elaboración de un trabajo. Se considera elemental y básico escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura, así como también especialmente el tipo de referencias que se construyen para buscar el material. Además de las otras importancias, también tenemos que proporcionan al lector del trabajo ampliar la información contenida en este trabajo. Por ejemplo, si va a realizar una investigación, se recurriría a los textos que ya están citados previamente. También garantizan la presentación clara y ordenada. Cuando citamos en APA, su importancia radica en que nos proporciona un conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación del informe, trabajo de investigación. Esto comprende las reglas del estilo, para la elaboración de la portada y el resto del contenido del trabajo, tales como márgenes, tamaño de letra, numeración, número de páginas, entre otras, así como las estrategias para mejorar el estilo mencionado. Desarrollar textos a partir de un borrador y un esquema. A un lado, el primer borrador para releerlo, corregirlo después de algún tiempo. Como ya se dijo también, sirven para que las personas busquen o consulten los lugares donde sacamos esta información, además de ser aceptados en cualquier parte del mundo. Es decir, que no importa dónde estudie o trabajes, si va a realizar un ensayo, si utiliza las normas APA y utiliza las normas APA, pueden ser aceptadas. Actúa como una guía práctica para realizar la lectura y son útiles para la preparación y luego posterior presentación de un documento. Los ejemplos que tenemos para citar en APA directamente son citar de manera textual, como la palabra lo dice, copiamos textualmente la idea de otro autor extraída de alguna fuente, libro o página web. Los ejemplos que tenemos
que si se cita en APA directamente, estas deben ajustarse al siguiente formato: el apellido del autor, las iniciales, el año, el título del libro y el lugar de la publicación, el editorial. Además, si te basas en el texto, cambia si te basas en el texto o te basas en el autor. Cuando citamos en APA con más de 40 palabras, en los ejemplos de las citas que anteriormente hemos referido, son menos de 40 palabras, pero cuando sobrepasan este número de citas, tienen más de 40 palabras, el formato de cita también cambia en algunos aspectos. Este tipo de citas se realizan en un párrafo aparte, una sangría de 5 espacios o de 5 centímetros al lado izquierdo del párrafo. Además, también se puede citar de manera parafraseada. Con palabras propias, pondremos en marcha una idea que es del autor, pero con nuestras propias palabras. El texto puede ser igual de extenso que el original, pero no debemos agregarle ideas. Ya, gracias. Buenas noches, tutora. Mi tema es, soy Dayana Urien, mi tema es sobre las características que tiene una norma APA. Primeramente, la norma APA se enfoca básicamente en un documento sobre sus márgenes y formato de documento, la puntuación y abreviaciones, el tamaño de letra, construcciones de tablas y figuras, citación de referencias. Las normas APA tienen sus características más fundamentales, posean a tener una redacción profesional, ya que a través de estas pueden aplicarse como un fundamento muy profesional, ya que tomamos en cuenta las referencias que tiene un autor, como dijo mi compañera, a la vez pueden ser parafraseadas, o sea, podemos colocar el argumento del autor y luego nosotros podemos dar nuestro argumento. En las normas APA también nos brinda la creación de una comunicación y aplicación del conocimiento psicológico, ya que esto ha ocasionado un beneficio para la sociedad y el progreso de la vida ante una situación que nosotros llevemos a cabo o una investigación. La visión de las normas APA es sobresalir como una valiosa y efectiva organización, desarrollando así en textos científicos una gran psicología. Como por ejemplo, nos permite, como dijo una compañera, evitar plagios, o también nos da la observación de dónde vamos a obtener dicha información. También quiero dar a conocer las necesidades de las citas y las referencias. Es corriente que se encuentren con trabajos, o sea, de investigación, donde nosotros vamos a acudir directamente a páginas donde vamos a conseguir la información de dicha actividad. Estas citas y referencias demuestran honradez hacia un trabajo bien hecho, porque a la vez estamos siendo sinceros con nuestro propio trabajo, porque damos a conocer de dónde nosotros vamos a obtener esa información. Uno de los motivos por los que nosotros debemos poner estas referencias bibliográficas son para dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las informaciones, tesis o teorías. Otra es dar fiabilidad a nuestro trabajo, documentado del origen de las afirmaciones y contenidos, permitiendo su verificación. O sea, debemos de nosotros verificar este trabajo de donde nosotros vayamos a obtener dicha información. También debemos, por medio de las citas y referencias, nosotros podemos reconocer los méritos de los autores, impidiendo el plagio. Permitir al lector ampliar determinados apartados del trabajo. En fin, las normas APA, aparte de sus características, como dijo una compañera, que debe tomar diversas opciones, como por ejemplo el tamaño de letra, los márgenes, también se implican en las citas y referencias para evitar cualquier tipo de plagios o para tener dicha información a la que nosotros vayamos a analizar. Entonces, esa puede ser una
de las necesidades por las que nosotros debemos trabajar con las normas APA para evitar cualquier trabajo que no sea de forma, como quien dice, robada, sino que nosotros mismos analicemos sobre ese sobre ese documento o sobre esa información a la que nos vayamos a basar. Ya, gracias, sobre eso se trata mi tema. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Carlos Parrales. Dentro del grupo, en general, se nos ha indicado explicar todo lo referente y lo relacionado con las normas APAS, desde el inicio hasta los comentarios que existen en la actualidad sobre los temas que llevan o que se estructuran para poder ser publicados y brindar ese conocimiento a personas que están interesadas en leer. Para ello, las normas APAS deben de tener un orden científico, en este caso sería un orden en el momento de escribirlas, ya que al momento de ingresar debe tener una introducción, un desarrollo, en el caso que sea de una investigación o algún otro tipo de publicado, tiene que tener una conclusión. Asimismo, las referencias son muy importantes, ya que esto indica que el trabajo que estamos realizando o el estudio que estamos realizando es en referencia o en base a un estudio previo ya sustentado, por lo cual nuestro trabajo se hace de manera científica en referencia a unos ya establecidos. Entonces, las referencias bibliográficas de los artículos publicados en revistas médicas, que por lo general son de mucho estudio, o científicas de cualquier ámbito, ya sea aplicadas en las ingenierías, en la medicina, o en un sinnúmero de entidades, sería que tiene un altísimo grado de connotación y relevancia, contribuyendo decisivamente a tejer la red de conocimiento y su admirable y desbordante crecimiento. Entonces, las referencias merecen una atención y dedicación especial por parte de los autores al momento de citar, ya que cada autor ayuda a crear un nuevo texto. Por eso los estamos tomando en referencia. Y enlistar cada uno de los documentos y qué tipo de texto hemos sacado de él. Asimismo, podemos, en la elaboración de manuscritos, aplicando aspectos éticos de integridad intelectual, que son netamente de los autores. Asimismo, hay que respetar los formatos y las normas ya establecidas, ya sea para una revista que es diferente o se diferencia de un artículo científico, asimismo se diferencia de un enunciado, de un ensayo, porque tienen diferentes formatos. Eso nos ayuda a poder diferenciar qué tipo de lectura podemos hacer. De igual manera, se traduce una buena práctica científica proporcionando a sus lectores fuentes confiables, lo que indica que nosotros lo que estamos plasmando es basado en la realidad. No es de manera real lo que estamos proporcionando o la información que estamos creando. Asimismo, un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. Un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas, más conocidas como la bibliografía, al final del trabajo. Además, cada autor tiene un aspecto especial o le agrega algo especial a un trabajo que estamos realizando, ya que nosotros como futuros profesionales tenemos que todo documento que vayamos a hacer o crear, en este caso estudios que vamos a realizar, tiene que ser lo más entendible posible al lector. ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a basarnos en todo lo que ya está establecido. De igual manera, tienen que tener las citas de los autores. Cada autor escribió un libro investigando. De la misma manera, nosotros tenemos que investigar y en el caso que nosotros creamos un texto, pongamos un criterio de nosotros
Al momento de que otra persona quisiera poner nuestro criterio en el libro que ellos van a escribir, en el ensayo o en el texto científico, debe citarnos porque nosotros tenemos la propiedad intelectual de ese concepto. Eso es un criterio dentro de las normas APAS. Asimismo, de la bibliografía parte el autor, en este caso, qué tipo de referencias tiene o qué tipo de estudio tiene, el nacimiento, dónde nació, dónde estudió, qué artículos él ha publicado y qué es lo que está realizando. Al momento de redactar los trabajos científicos debemos tener en cuenta también todos los estudios realizados. ¿Esto qué implica? Implica, además de agregar nuestro concepto y de ya observar lo establecido, hacer una nueva investigación para observar otro punto de vista del mismo trabajo, ya que cada punto de vista adquiere o aumenta el conocimiento de un texto. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Sí? Compañeros, ¿alguien va a agregar algo? Quiero agregar, compañeras, acerca del tema que estaba yo hablando. El manual de publicaciones de la APA contiene actualmente de todos los aspectos relacionados con la redacción, específicamente en las ciencias sociales, desde la determinación de la auditoria hasta la construcción de un cuadro para evitar el plagio. ¿Qué significa esto? Que no va a ser fácil hacer un plagio. Y para la prescripción de la referencia bibliográfica, según la asociación, se desarrolló para ayudar a la comprensión de la lectura en las ciencias sociales y el comportamiento para mayor claridad de la comunicación y para expresar las ideas con el mínimo de distracción y un máximo de precisión. En este caso, ¿qué quiere decir? Que el uso del modo se ha extendido por todo el mundo y uno de los preferidos son muchos autores e instituciones que realizan frecuentemente para la cita de texto de un artículo, libro e internet y otras formas de documentos que ha hecho muchas revistas científicas que toman como único válido para la creación de las citas bibliográficas en publicaciones también estilo utilizado en la elaboración de artículos. Y el manual de publicaciones del APA contiene muchos aspectos relacionados acerca de la redacción, especialmente en las ciencias sociales. Bueno, eso es todo lo que tengo que agregar, queridos compañeros. ¿Alguien más quiere agregar algo más? En la propiedad intelectual, usted se refiere a la idea que él piensa, ¿verdad? Bueno, yo podría continuar con el tema. Y obviamente que sí, la propiedad intelectual se refiere a la idea del autor. Continuemos. Cuando se está realizando un documento académico, es muy importante que se utilicen fuentes que contengan información comprobable y que vayan acorde con el tema que se está trabajando. También hay que considerar que este tipo de documentos cita todos aquellos textos que contienen relevancia y que son agregados en estos trabajos de investigación. ¿Para qué? Para evitar plagio, como se hablaba anteriormente. Es muy importante tomar en cuenta que deben ser desarrollados bajo ciertos lineamientos o normativas en el cual nos indique el propietario o autor del documento, el nombre del trabajo investigativo, la fecha, la editorial y más parámetros que son considerados en estas situaciones. En cuanto a los usos de las normas APA, hay que tomar en cuenta de que es de fácil manejo y edición.
son adoptadas por instituciones universitarias y también en el ámbito de investigación. Se puede referenciar electrónicamente y se utiliza como un recurso legal. Identifica los textos tomados de editoriales. Y lo más importante, que tiene una cobertura de aproximadamente un 75% de las revistas electrónicas indexadas. Ahora, también hay que tener en cuenta otros aspectos en lo que es el manual de las normas APA. Por ejemplo, una escritura con claridad y precisión. ¿A qué se refiere esto? Esto no significa que las normas APA nos vayan a regular de forma estricta el contenido de un trabajo académico. No, eso no lo hace, pero sí apela a una comunicación eficaz de las ideas y los conceptos. ¿Por qué? Porque están invitándonos a eliminar redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpecen la comprensión o la extensión adecuada de un texto, que es lo necesario para decir lo que deba ser dicho. Formato de la presentación de los trabajos. Normalmente el formato son tipo de letra, Times New Roman, tenemos un tamaño de letra en 12, un interlineado que puede ser a doble espacio para todo el texto, con una única excepción en las notas al pie de la página. Los márgenes para todos los lados de las hojas, 2.54 centímetros. La sangría marcada con tabulador del teclado o a 5 espacios, y una alineación del texto a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera. Ahora, ¿cómo se organizan los encabezados? Se recomienda, según el manual APA, la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. En cuanto a la jerarquización, tenemos 5 niveles. El nivel 1 es el encabezado va centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. El nivel 2, el encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. Nivel 3, encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. El nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Y por último, el nivel 5, en el cual encontramos un encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Aquí ya no va negritas. La seriación. La seriación es lo que ustedes utilizan como números. Pueden ser números o viñetas, pero su uso no es indistinto. Ahora, ¿qué tipo de números usamos? Los números arábigos, siguiendo un orden secuencial o cronológico y siempre seguidos de un punto. En cuanto a las tablas y figuras, tenemos que tomar en cuenta que para crear tablas y figuras se puede usar cualquiera de los formatos disponibles en los programas electrónicos. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos y en el orden como se van mencionando en el texto. Por ejemplo, tabla 1, figura 1. Y esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. No está permitido la sufijación, por ejemplo, 1A, 2A, 3A. No puede ir así en cuanto al manual de las normas APA. En cuanto a las citaciones, tenemos las citas textuales o directas, en las cuales se reproducen de forma exacta al material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar autor, año, número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, se escribe el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se la coloca como parte del cuerpo del texto, dentro de lo que hemos escrito, y entre comillas, y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de referencia. Si es una cita indirecta o paráfrasis, en estos casos se reproduce con propias palabras, se parafrasea la idea de otro, se siguen las normas de la situación textual, pero a excepción de que aquí no van comillas y el párrafo va aparte. Ya. Aquí también tenemos que tomar en cuenta las listas de referencia, ordenadas alfabéticamente
y colocadas con sangría francesa, tomando en cuenta que la referencia o la bibliografía se ordena también de acuerdo al número de obras del autor, los años de publicaciones o también en orden alfabético. Eso es todo en cuanto puedo acotar de las normas APA. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Ya, adicional a eso, existen también otras normas para citar diferentes tipos de texto. En este caso, las normas APAS se utilizan en textos científicos, ya sean artículos empíricos, teóricos, metódicos o de revisión de trabajos o alguna investigación que se realicen a nivel académico. A diferencia de diferentes normas, por ejemplo, la norma IEE, la cual la diferencia entre la norma APA y la norma IE sería de que la norma IE está direccionada para el tema de artículos de ingeniería, a nivel de ingeniería. Estas normas son aplicadas a ya artículos profesionales con un estudio superior al normal. Esto sería en base a comprobaciones, asimismo otro tipo de estudios. Pero las normas APA también pueden ser utilizadas para realizar todos los trabajos a nivel de universidades y de colegios, ya que desde un inicio nos están indicando cómo debemos realizar un tipo de texto o trabajo para poder presentar la información que tenemos. Eso en sí en las normas APA, lo que se pueden utilizar. ¿Alguien más que desee agregar algún otro tema sobre la norma APA? Sí, también podemos decir que las normas APA son programadas o son establecidas para los trabajos universitarios. Esto quiere decir para una educación superior. Claramente también se puede ver en la educación básica general, que eso ya viene a ser como la secundaria, el bachillerato, pero ya en donde específicamente nosotros vamos a aplicar este formato es en la educación superior. Estas normas APA se hacen con el fin de que se presente trabajos donde tengan para obtener una mejor ética y también una buena imagen ante un proyecto. En realidad, estas normas han sido creadas con el fin para hacer más comprensibles las lecturas y para obtener una mejor comunicación. Es decir, donde nosotros podamos expresar una idea de dicho autor y para evitar que no existan confusiones al momento de dar a cabo la información. Esto da como objetivo de que el lector dé una atención hacia la información que nosotros vamos a dar a conocer, donde vea el punto de vista del autor, del que ha argumentado, y donde vea también nuestro punto de vista. También podemos decir que las normas APA están hechas para obtener una mejor comprensión al leer dicha lectura, ya que nos exige máxima precisión. Entonces, estas normas APA se hicieron con el fin de que nosotros podamos comprender más allá de lo que dice el autor, siempre y cuando respetando de dónde nosotros vayamos a obtener dicha información. Cabe recalcar que las normas APA también presentan, para eso son los que presentan las citas y las referencias, como hay dos tipos de referencias, que son las referencias biográficas y las referencias bibliográficas. En las referencias biográficas nosotros podemos obtener al autor y su tema de lo que ha interpretado. Por ejemplo, puede ser su tesis o cualquier tema que él haya investigado. O sea, quiere decir un texto científico. En las referencias bibliográficas nosotros podemos obtener la fuente, la página donde nosotros obtuvimos esa información. Entonces, las normas APA se hicieron con el fin de que para que el lector vea con atención el argumento de dicho autor y
y lo que nosotros vayamos a interpretar de esa argumentación. Ya, eso es todo lo que puedo acatar sobre las normas APA. Acerca sobre las normas APA, organización de los encabezados. El manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido de encabezados que no llevan números y tampoco mayúsculas sostenidas. Primer nivel, encabezado, centrado en negrita con mayúscula y minúscula. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita con mayúscula e minúscula. Número 3, el encabezado del párrafo con sangría, negrita, mayúsculas y punto final. Y finalmente con el nivel 4, que es un encabezado del párrafo con sangría negrita, cursiva mayúscula y minúscula y punto final. La seriación. Para el manual APA, la seriación puede ser con números, con viñetas o con uso del instinto de los números que son para el orden secuencial o cronográfico, que se escriben con los números arábicos, seguidos del punto. Las viñetas son para las seriaciones donde las series son secuencial. No es importante que deben ser las mismas todo lo largo del contenido. Deben ser las mismas todo lo largo del contenido. Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico. Estos son enunciados de mantenerse la organización paralela. Por ejemplo, damos por ejemplo las tablas y figuras. Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. Modelos que deberán ser utilizados en las normas APA. Indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números sostenibles en el orden como se va mencionado en el texto. Tabla 1, figura 1, esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de una tabla e figura. No está permitido el uso de su fijación como la 1A, 2A. La APA recomienda un formato estándar. En este caso, el APA quiere dar a entender que nosotros tenemos que poner en orden una tabla donde se pueda utilizar líneas para las filas ni celdas, solo para ponerlas e ubicarlas en columnas. Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicarse datos, abreviaturas, si el material es tomado de una fuente protegida, de la nota que se debe ser a crédito de un autor original y el dueño de los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con una autorización por escrito del titular, en este caso, por ejemplo, que será el derecho de autor si tú vas a copiar algo, será un plagio, para poder reproducir el material. En este caso, damos por ejemplo la citación. El manual APA y sus normas emplean un sistema de citación del autor, fecha y siempre se privilegia la señalización del número de páginas para las citas textuales y para las paráfrasis. Las citas textuales o directas. Estas son formas exactas de material sin cambios añadidos. Se debe indicar que el autor, año y números de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número de párrafo. Si la citación tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de referencia. Por ejemplo, en este caso, ponemos un modelo al finalizar el resultado, según la opinión del Machado del 2010, todas las participaciones. Al analizar los resultados en los estudios previos, encontramos que todos los participantes da una característica acerca del caso. Si la cita tiene más de 40 palabras, debe inscribirse en un párrafo aparte de 5 millas, alineamiento a la izquierda con una margen de 2.4 centímetros o 5 espacios del tabulador. Todas las citas deben ir en doble espacio. Los nombres, cuando tienen como por ejemplo que crean tener un mal o obligan más de un benefactor, defienden el pueblo rápidamente en un Venezuela con un sí o favores que hubiese conocido al participado. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, para terminar, el proceso de educación actual tiende a que los estudiantes tengan un espíritu de investigación, un proceso de aprendizaje, desde la educación secundaria, media y la superior, lo cual es necesario para que los estudiantes tengan un conocimiento de cómo deben presentar un trabajo escrito, el que ellos aprendan el manejo de las normas APA. ¿Por qué? Porque estos, durante el proceso de enseñanza, de aprendizaje, se debe pedir a los alumnos que elaboren trabajos de investigación, por lo general de carácter bibliográfico, para que aquí vayan aprendiendo
sobre la importancia de que ellos tengan sus propias ideas y no se basen en el plagio de los trabajos que ya existen colgados en la red. Porque las normas APA se han convertido como una guía para la presentación de los trabajos académicos, han ayudado a la comprensión y redacción de diferentes trabajos investigativos, pero sobre todo brindan un mejor orden y una mejor redacción del formato que se está escribiendo. Gracias. Para concluir, compañeros, yo creo que como ya sabemos, las normas APA tienen el objetivo de estandarizar la presentación de los trabajos de rigor científico, facilitando así la lectura y el análisis de los criterios en sus diferentes lectores. Los puntos relevantes de las normas APA, como ya lo han nombrado antes, son los márgenes y el formato del documento, el tamaño de la letra, la puntuación, las abreviaciones, las referencias y construcción de las tablas, imágenes, etcétera. Las referencias bibliográficas desde diferentes fuentes. En este sentido, las normas APA son fundamentales para realizar de forma correcta una tesis, monografía, artículo científico, trabajo universitario o post-universitario. O post para la web, disculpen. Hemos tratado, las normas APA se interesan más en el sector académico debido a su complejidad, la construcción intelectual y todo lo que implica adaptar correctamente una actividad desarrollada impecablemente. A través de los estudios continuos nos percatamos de que el nivel de existencia de las universidades, en las instituciones y demás entidades que revisan minuciosamente las normas APA en este caso. Que también, para concluir la importancia de las referencias bibliográficas, vamos a ver la diferencia entre citas y referencias. Las citas es una forma de referenciar de manera breve y colocar entre paréntesis dentro de un texto o añadirle al final del mismo como nota de pie de página, al final de un capítulo, al final de una obra completa. Es identificar la publicación de esta que se ha extraído la frase de cita de pie. Las referencias bibliográficas se colocan al final de un documento completo. Generalmente se ordenan por el orden alfabético del primer elemento que se hace referencia y este debe incluir solamente las obras citadas en el texto. No se deben incluir bibliografías, consultas o mencionar. Como bien nos indica Rosana Silva en su obra Citas bibliográficas, cuando las fuentes que sirven de soporte para un trabajo de tesis de grado se mencionan incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan o se citan de una manera fuera de contexto para inclinarlas a favor de una argumentación propia. Se corre el riesgo de que los lectores o conocedores del tema consideren que se encuentra ante situaciones de plagio o errores de interpretación de las fuentes, con las consecuentes perdidas en confianza con una conducta ética y válida. Para evitar esto que suceda a través de este texto, el trabajo de tesis incorpora expresiones y datos, elementos tomados de las fuentes consultadas, en cualquier sea su naturaleza, impresa, audiovisual o electrónicas publicadas. No se debe dar el criterio correspondiente para asegurar una fidelidad de la interpretación. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos que citar en APA para no cometer plagio y que las personas no malinterpreten lo que tenemos que decir. Gracias. Bueno, creo que nos ha quedado claro sobre las normas APA, pero una última acotación que nos está quedando en el aire en cuanto a las citaciones. ¿Qué sucede si es que tenemos un trabajo de investigación con más autores, por ejemplo, con 2 autores? ¿Qué se hace en este tipo de citas? Que citan los 2 apellidos de los 2 autores y se pone el año de la investigación. Ahora, si tenemos de 3 a 5 autores, cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega la palabra et al punto. Por ejemplo, Machado
Rodríguez, Álvarez y Martínez, y el año entre paréntesis. Y en la referencia nos va a salir entre paréntesis Machado et al, 2015. Allí está resumiendo la citación. Si tenemos 6 o más autores, desde la primera mención se coloca únicamente el apellido del primero, seguido de la palabra et al. Ahora, si tenemos un autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas, la primera citación se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Por ejemplo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre paréntesis OPEP, 2016. Y luego OPEP, entre paréntesis 2016. Cuando es un autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas, simplemente se pone Instituto Cervantes 2012, entre paréntesis el año. De ahí existe otro tipo de citas más, pero estas han sido las más comunes en las que vamos a encontrarnos con frecuencia en los trabajos indexados electrónicamente, en los cuales tengan 1, 2, 3, 4 autores o los corporativos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, yo creo que ya hemos concluido todo. Ya se nos va a acabar el tiempo. Así que, gracias. Ya. Bueno, eso fue todo entonces, ya. Se agradece Déjeme finalizar. la presencia de todos. Bueno, hasta luego, cuídense. Muchas gracias, se finaliza la clase.